Pues muy buenos días, querido Ignacio Rizo, doctor en psicología. Seguimos pasando unos ratitos allí en Buenos Aires y bienvenido a Psicología Entre Líneas y muchísimas gracias por tu manual de intervención del comportamiento obsesivo en infancia y adolescencia que publicamos hace ya unos meses y que, bueno, poco a poco va teniendo mucho interés por parte de los clínicos. Es un gustazo saludarte por acá. Lo mismo, Miguel, para mí es un orgullo compartir con colegas de tanto prestigio y bueno, espero que a la gente el libro les sea útil, que es lo más importante. Sin duda. Bueno, lo primero que os pido normalmente es que os presentéis, Ignacio, así que cuéntale un poco a la gente a quién va a leer o a quién ha leído. Sí, perdón, me decías que me presente. Sí, cuéntanos un poco tu presentación, lo más Ah, a tu gusto que tú veas posible. ok, perdón, no te había entendido bien. Bueno, soy Ignacio Andrés Rizo, psicólogo, doctor en psicología. Me doctoré hace poquito tiempo, antes de la pandemia justo, a fines del 2019. Bueno, después coordino una, una fundación en terapia cognitiva infanto-juvenil que se llama Fundación Desarrollo. Soy supervisor clínico y, y bueno, publiqué mi primer libro que tiene que ver con el síndrome de Tourette. Como vi que no había mucho desarrollo sobre dicho síndrome, que tiene un nivel de complejidad también muy alto, decidí, bueno, emprender esa publicación. Y luego, bueno, como me quedé como con mucho interés de hacer como una continuación de esa temática, que está muy vinculada, decidí publicar el libro sobre TOC. Después, bueno, participo en diferentes formaciones a nivel nacional y a nivel este, eh, internacional. Y bueno, me encanta lo que hago y siempre lo que hago espero que les sea útil a los demás. Esa es la finalidad y espero que el libro un poco refleje eso, digamos, la practicidad, la actualización y que sea comprensible para los demás. Porque obviamente es algo muy básico, pero lo que la gente comprende después lo plasma en sus consultorios con nuestros consultantes, que bueno, que la verdad que sufren mucho todos. Así que es súper importante al menos tener conceptos claros que mejoren la calidad de vida. Eh, Hemos hablado algunas veces por diferentes medios y hablábamos de ese patrón de comportamiento obsesivo, que podemos llamar, buscarle términos de SM, CIE, pero que en realidad sí refleja una manera de enfrentarse a los retos diarios, ¿no? ¿Qué crees que para ti que es lo que más debe de llamar la atención a un clínico en el momento de decir, uy, creo que me voy a ir a la herramienta que nos da Ignacio porque aquí puede ser funcional, puede ser útil, puede servirle Bueno, a nuestro consultante fundamentalmente, ¿no? bueno, el libro un poco lo que intenta es brindarle a los terapeutas los tratamientos más actualizados y basados en la evidencia científica. Obviamente, el tratamiento de primera elección que vamos a encontrar en el libro tiene que ver con la exposición y la prevención de respuesta. Luego vamos a ver herramientas basadas en terapias de tercera generación. Luego vamos a ver también herramientas metacognitivas. También vamos a ver herramientas vinculadas a el trabajo con la familia, que es un factor de mantenimiento muy grande en el TOC, como en la mayoría de los cuadros que uno trabaja con niños y adolescentes. Digamos, sin el trabajo de la familia, la verdad que es muy difícil poder mejorar cualquier cuadro, pero un poco las herramientas serían en esta prioridad, ¿no? O sea, respetar muchísimo las buenas prácticas clínicas y de hecho hay numerosos artículos que refieren el alto nivel de recaída que tiene digamos, los comportamientos obsesivos y bueno, por eso es tan importante
no casarnos, digamos, con ninguna herramienta, pero al menos saber cuáles son las herramientas que presentan mayor evidencia empírica y sabiendo que si el nivel de recaída es casi del 40% y aún más en cuadros resistentes, también tenemos que ser muy cuidadosos y hasta diría humildes los terapeutas en saber que a veces haciendo lo mejor que uno puede, inclusive podemos tener recaídas de un alto nivel de severidad, inclusive trabajando de manera interdisciplinaria con otros, digamos, profesionales. A mí una parte del libro que me resulta particularmente interesante y en algún otro libro que está apareciendo, no solamente en nuestra editorial, en otras editoriales creo que es muy relevante, es que se está empezando a hablar de la escuela como un lugar de prevención, de que nos salten las alarmas ante niños o niñas y adolescentes que sufren o que nos parece que van a tener problemas para enfrentarse a una realidad compleja como la que van a tener que utilizar. Y en ese sentido, tu libro me parece que llama ya la atención sobre esta situación y que no podemos olvidarnos que la escuela no es un sitio feliz y maravilloso donde no hay problemas, sino que también nos puede servir para ver el sufrimiento de niños, de niñas que tienen dificultades. Yo creo que ahí estamos en ese modelo obsesivo, ¿no? De ser más flexible, de abrirse, de intentar encontrar contingencias reforzantes, ¿no? Me gustaría un poquito que hablase de esa parte del libro, porque me parece muy interesante. Bueno, como vos lo decís muy bien, Miguel, eh, siempre cuando uno trabaja con niños, eh, digamos, el contexto moldea y modela la personalidad también del niño. Entonces, inclusive la escuela también es un factor de mantenimiento. Todo lo que sea contextual mantiene, aumenta o disminuye diferentes conductas, digamos, no solo en el cuadro obsesivo, sino, bueno, en todas las manifestaciones, en cualquier conducta, estamos siempre unidos a un contexto, o digamos, somos ese contexto también. Entonces, me parece que la escuela, digamos, trabajar con niños es trabajar con la familia y es trabajar con el colegio. O sea, los terapeutas somos, eh, digamos, estamos muy poco tiempo con los chicos. Gran parte del tiempo están en la escuela, en primer lugar, durante el año lectivo, y en su casa. Entonces, la escuela necesita herramientas concretas, al menos psicoeducativas. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo esperable? ¿Cómo podemos responder ante diferentes situaciones? ¿Cómo es digamos, las manifestaciones esperables para este cuadro? Porque, digamos, recordemos que digamos, también puede haber otros cuadros asociados. Por eso yo antes hablaba un poco sobre el tema del Tourette, y ahí la complejidad se empieza a aumentar mucho más, ni hablar si tenemos cuadros más vinculados a déficit de atención, hiperactividad, o por eso el libro también incluyó una parte a nivel neuropsicológico. O sea, se trató de ver como todas las variables, tanto contextuales como las variables neuropsicológicas que intervienen en el cuadro, y la escuela me parece que muchas veces los docentes pueden generar muchísimas estrategias para mejorar el cuadro. Por eso se intenta, bueno, hablar sobre esto. Otra de las preguntas que a mí me ayuda a arreglar a solucionarme tu libro, porque ya sabes que todo lo que hacemos tiene la intención de primero de que sea útil para nosotros en nuestras clínicas y a partir de ahí tomamos las decisiones de esto, creemos que hay que publicarlo y compartirlo, ¿no? Es un sistema un poco raro como editorial, pero primero lo llevamos, ¿no? A testar con la gente con la que trabajamos es la parte de la evaluación. Una evaluación que es muy compleja porque creo que además en muchas ocasiones, incluso en cine, en teatro, todo el tema de los comportamientos obsesivos se han tendido a ridiculizar, que son tonterías, ¿no? Es repetir varias veces tocar la puerta o lavarte las manos
cuando detrás de todo eso hay muchísimo más, una manera de enfrentarse al miedo y muchísimo sufrimiento. Esa manera que propones, que nos propone de herramientas de evaluación, creo que también es interesante que la conozcan las compañeras y los compañeros que se acerquen a tu libro. Sí, digamos, siempre que uno habla de uno de las herramientas, o diría de las, eh, además del uso de diferentes escalas que uno puede tener, que bueno, en el libro se desarrollan mucho mejor, hay un aspecto central, o dos aspectos que diría que son centrales y complementarios, que son la conceptualización del caso, eh, que es, digamos, un pilar muy importante, y luego el análisis funcional de la conducta, ¿sí? Donde, digamos, son dos pilares fundamentales para tener en cuenta a la hora de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el mapa? Digamos, ¿cuál es el territorio? ¿Cuál es el terreno? Porque uno, está bien, después uno puede hacer la primera consulta, los padres nos refieren, mirá, vemos tal y tal conducta, uno ve al niño, etcétera. Bueno, está bien, pero eso no es suficiente, hay que saber cuál es el terreno en el que uno está parado, más allá de, yo siempre le pongo esta metáfora por ahí sencilla, pero es como representativa en decir, bueno, uno tiene, digamos, uno puede seguir el recorrido de un GPS, pero uno no conoce el terreno de ese GPS. No sabe si hay pozos, si hay cunetas, si el territorio es con arena, si es con cemento, si es pavimentado. Bueno, digamos, la condición obsesiva presenta diferentes complejidades también a nivel de, como comentaba antes, ¿no? De factores que mantienen el cuadro, factores también o variables metacognitivas que también mantienen el cuadro. Entonces, me parece muy importante conceptualizar y decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Cuáles son las respuestas de los padres? ¿Cuáles son las respuestas evitativas? Por lo menos conceptualizar algunas que mantienen el cuadro, ya sea desde los refuerzos tanto a nivel verbal, a nivel conductual. O sea, hay un montón de aspectos que hay que poder conceptualizar porque, insisto, digamos, es un cuadro de numerosas recaídas que también es muy importante recabar, a ver, tratamientos anteriores, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que no se hizo, no para criticar a las colegas, pero sí para a veces poder diferenciarlo. Por ejemplo, sintéticamente, ahora yo estoy viendo a un nene que ya hace 2 años que presenta un cuadro obsesivo de mucha severidad, y anteriormente, digamos, estuvo trabajando diferentes técnicas más de relajación y de respiración, y muy poca exposición y prevención de respuesta, y numerosos reaseguros verbales con respecto a no te va a pasar nada, bueno, no va a pasar esto, no va a pasar eso, o no te va a pasar tal cosa, tal otra, que también es muy aplicable a cuadros ansiosos ni hablar, ¿no? Que esto también uno lo ve mucho. Entonces, el nene me decía, mira, yo ya estoy cansado de hacer técnicas de respiración, técnicas de relajación. Entonces, obviamente no me parece una buena estrategia volver a repetir lo mismo que ya se hizo, y el chico mismo me está diciendo, esto no me gusta, no me interesa. Por eso es tan importante conceptualizar los casos. O sea, para uno intentar no volver a repetir ciertos errores y tratar de decir, bueno, a ver, trato de cuidar mucho la alianza terapéutica también con los adolescentes, que tan complejo es poder lograrla, ¿no? Entonces, para mí conceptualizar y evaluar de la mejor manera posible, obviamente que somos seres humanos, nos vivimos equivocando continuamente, pero al menos decir, bueno, ya fuimos por acá, puedo optar otros caminos. Por eso es tan importante conceptualizarte. Yo cada vez que tengo contacto contigo, Ignacio, lo que tengo ganas es de el siguiente. ¿En qué proyecto andas metido ahora? Cuéntanos un poco. Tengo más ganas de aprender de ti. Uy, bueno, Miguel, para mí es un orgullo que vos me digas eso. Bueno, a ver, eh, nosotros estuvimos hablando, vos fuiste así como bastante perspicaz y por ahí, en el buen sentido,
como muy empático en el sentido de decir, bueno, a ver, familia, escuela, estuviste como repitiendo mucho esas palabras porque sabías que para mí es un punto central en el trabajo con niños. Entonces, bueno, digamos, estamos pensando un proyecto, vamos a contarle a la gente que también un poco lo estuvimos conversando, de ver algunas ideas de algunas herramientas para el trabajo con la familia, que si uno se fija en la literatura infanto-juvenil, vemos, digamos, tratamientos, por ejemplo, hay, digamos, handbooks que están dirigidos a lo que son algunos aspectos a trabajar con la familia, pero la idea concretamente es por ahí plantear diferentes herramientas para diferentes cuadros, ya sea internalizadores o externalizadores, herramientas concretas para trabajar con la familia de manera bien clara, concisa, por ahí no tanto con desarrollo teórico, sino con un desarrollo teórico justo y necesario, por decirlo de un modo, y luego numerosas herramientas clínicas para poder trabajar con la familia. Entonces, un poco la idea es esa, ¿sí? Que de a poquito uno va recabando, bueno, literatura y demás, y bueno, para mí es un placer que vos, Miguel, estés interesado en lo que uno pueda llegar a pensar y desarrollar. Ya sabes que tienes el ok de la editorial y que estamos esperando el siguiente. Ignacio, muchísimas gracias por estar este ratito en Psicología entre líneas desde allí Buenos Aires, que ya veo que la primavera, verano afecta a las alergias como aquí cuando ocurre. Un placer. Sí, estoy acá con el aire, hace 35 grados en Buenos Aires y no paro de estornudar. Lo acaba de comentar Fabián también. Nos alegramos muchísimo de tener la oportunidad de charlar. Bueno, Miguel, te mando un abrazo muy, muy grande y estoy muy agradecido de vos, de tu calidez y de tu gran cualidad humana, sobre todo. Muchas gracias a ti por ese fenómeno libro